Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, chicos, buenas tardes con todos. Gracias por asistir a la charla. Les presento a la doctora Talia Díaz Prieto. Muchas gracias, doctora, por aceptar participar en nuestra charla el día de hoy. Y bueno, a nombre de la asociación UPCJB y SCOM UPCJB, le damos las gracias y le damos el pase para que usted pueda empezar la charla cuando usted guste. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Les agradezco muchísimo esta invitación y sobre todo la iniciativa de difundir información sobre esta enfermedad que realmente va a marcar la diferencia para que ustedes tengan más conocimiento y que en un futuro puedan hacer una referencia temprana, un diagnóstico temprano y en general ofrecer una mejor calidad de vida a tantos pacientes como adultos y niños con lupus. Siéntanse libres de interrumpirme si tienen alguna pregunta. De todos modos, vamos a tener una sección de preguntas al final de la clase. Entonces, mi nombre es Talia Díaz Prieto. Yo soy reumatóloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la Universidad Autónoma de México y actualmente me encuentro haciendo una alta especialidad en lupus pediátrico en el Hospital de Hospital for Sick Children de la Universidad de Toronto. Esta plática es sobre lupus tanto de adulto como de lupus pediátrico. Vamos a ver de los dos temas. Entonces, para empezar, quiero compartir con ustedes lo que significa lupus. Lupus viene del latín que significa lobo y se le dio este nombre a la enfermedad porque una de las principales maneras en que se describió es la presentación del lupus discoide. El lupus discoide es un tipo de lupus cutáneo que además se puede presentar como parte del lupus eritematoso sistémico y lo característico es que deja unas lesiones en la región facial, en la región de las mejillas, que es donde típicamente aparece el eritema malar, y simula como si hubiera sido desgarrado por un lobo, y es por eso que se le dio el nombre de esta enfermedad. Vemos aquí esta imagen, el Steele es un cantante americano, y vemos donde él padece lupus discoide y vemos las lesiones que son típicas en esta región de la piel. Espero que las alcancen a percibir. Y vamos a ver más adelante que tenemos distintos tipos de lupus y hoy nos vamos a enfocar en el lupus eritematoso sistémico y como su nombre lo dice, bien se denomina sistémico porque puede afectar múltiples órganos. Realmente lupus es una enfermedad que puede afectar desde el cabello hasta la punta del dedo del pie. Lupus, que ya dijimos que viene del latín, que significa lobo, y eritematoso son por las principales tipos de lesiones cutáneas que presentan en la piel, que todas las vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los tipos de lupus? Existe el lupus eritematoso sistémico, que es del que vamos a hablar el día de hoy. Existe el lupus inducido por drogas, que es aquel lupus que es secundario al uso de medicamentos, que ahorita vamos a ver cuáles son los más frecuentes. Y las manifestaciones de un lupus inducido por medicamentos pueden ser tan graves como las de un lupus eritematoso sistémico. Sin embargo, algo característico de cuando es un lupus inducido por medicamentos es que nosotros al suspender el medicamento, la actividad de la enfermedad cesa. Entonces, esto facilita el tratamiento de una enfermedad de tipo lupus inducido por medicamento porque puede llegar a ser más fácilmente controlada comparada con una forma sistémica. El lupus cutáneo, que como mencionamos ahorita, puede ser parte del lupus eritematoso sistémico o puede presentarse como una entidad aparte totalmente y existen tres tipos de lupus, el lupus eritematoso cutáneo agudo, subagudo y crónico, que también los vamos a ver más adelante. Y por último, el lupus neonatal. El lupus neonatal no es un lupus como tal en el neonato. Ustedes saben, los neonatos, se le llama neonatos a los bebitos los primeros 30 días de vida, 28 realmente días de vida, pero se le llama así porque se describió en hijos de mamás con lupus. Realmente el lupus neonatal es una enfermedad que se puede presentar incluso en hijos de mamás sanas.
Sin embargo, la principal característica es que tengan la presencia de anticuerpos anti-Ro y anti-La. Estos anticuerpos maternos pasan a través de la placenta y hacen que el bebé pueda desarrollar estas manifestaciones. La manifestación más severa del lupus neonatal es el bloqueo cardíaco congénito, que es muy importante por eso que al detectar a la mamá con estos anticuerpos, el bebé llegue a un seguimiento durante el embarazo para poder dar tratamiento en caso de detectar un bloqueo cardíaco. Y hay otras manifestaciones que también presentan, como el típico rash de lupus neonatal, que es muy distinto al lupus eritematoso sistémico. El tipo de rash en lupus neonatal es tipo anular, como un anillo con la periferia más eritematosa. Y además pueden presentar citopenias, elevación de transaminasas, macrocefalia, y esas son las principales manifestaciones. Entonces, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune. Autoinmune significa que nuestro propio cuerpo nos empieza a atacar a nosotros mismos. Es una enfermedad idiopática porque aún no sabemos exactamente qué es lo que la desencadena. Vamos a hablar ahorita sobre la patogénesis y de cuáles son los factores identificados hasta ahorita. Es sistémica y además es una enfermedad crónica. No es una enfermedad que tenga cura, sin embargo, cada vez existen más tratamientos y la sobrevida y el pronóstico de estos pacientes, tanto en etapa pediátrica como en adulta, ha mejorado muchísimo en los últimos años. El lupus eritematoso sistémico decimos que es de etiología multifactorial y existen 4 principales factores que son los que se han reconocido que pueden desencadenar esta enfermedad. Lo principal es que existe un factor genético. No es una enfermedad que se hereda como tal. Muchas veces nos preguntan las mamás, dicen, si yo tengo lupus, ¿qué probabilidad tiene mi hijo de tener lupus? En realidad es una probabilidad muy pequeña porque lo que se hereda es cierta susceptibilidad, pero esa susceptibilidad no es suficiente para que la persona desarrolle esta enfermedad. Hay otros factores que se ven involucrados, que son los factores hormonales, principalmente con las hormonas de prolactina, FSH, LH y estrógenos, que es por eso que este tipo de enfermedades autoinmunes, principalmente el lupus, se presenta más frecuente en edad reproductiva o durante la adolescencia. El factor inmunológico, sabemos que hay una producción de autoanticuerpos anormal, y además hay un aumento de la actividad del interferón tipo 1 y esto causa una inflamación exagerada en el cuerpo. Y por último, el factor ambiental, que dentro del factor ambiental existen varios mecanismos que están mediados dentro del desarrollo de esta enfermedad. Uno son principalmente las infecciones. Aquí les puse el virus Epstein-Barr porque es de los más reconocidos y estudiados que pueden desencadenar estas enfermedades. Sin embargo, hay otros virus que están asociados, como el citomegalovirus, parvovirus, tuberculosis. Son tipos de patógenos que llegan a causar una alteración en nuestro sistema inmunológico, que hacen, por así decirlo, que nuestro sistema inmunológico se confunda por un mecanismo autoinmune que se llama mimetismo molecular. Y entonces nuestro cuerpo se confunde y en vez de empezar a atacar a estos patógenos, empiezan a atacar a nuestras propias proteínas, nuestro propio cuerpo, y es lo que desencadena esta disregulación y por lo tanto la enfermedad sistémica. Además está descrito la exposición solar. Los rayos UVB también pueden llegar a afectar y en un huésped que es susceptible puede llegar a desencadenar la enfermedad. Ahorita vamos a hablar más adelante de ello. Y por último, los medicamentos, que si bien pueden causar un lupus inducido por medicamento, también pueden ser factores desencadenantes para llegar a presentar un lupus eritematoso sistémico. La epidemiología es muy variable a lo largo del mundo. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que entran en juego y uno de ellos principalmente es la etnia. Ahorita vamos a ver que dependiendo de la etnia hay ciertos lugares donde es más frecuente que otros y además de no solamente ser más frecuente, también la enfermedad llega a ser más severa. Entonces, por ejemplo, en el caso de adultos, si hablamos de una incidencia global, una incidencia estimada, se presenta de 1 a 25 casos por cada 100,000 y en niños de 0.3 a 2.2 por cada 100,000. En general, en la literatura está descrito que alrededor del 20% de los adultos que tienen lupus eritematoso sistémico presentaron o iniciaron síntomas desde la infancia.
Sabemos que el lupus eritematoso sistémico, como mencionamos, va a variar de acuerdo a las etnias. Sabemos que es más frecuente y además que llega a ser más severo, sobre todo en el caso de nefritis lúpica, en pacientes asiáticos, latinos y afroamericanos. Y ahorita vamos a hablar también de factores de riesgo. Es más frecuente en edad reproductiva, se presenta alrededor de entre los 20 y los 45 años de edad en adultos y alrededor de los 12 años de edad en niños. Si llegamos a ver casos de lupus en niños más pequeños, incluso se llega a ver casos de lupus en niños menores de 5 años de edad. Sin embargo, el tipo de lupus que llamamos cuando son niños menores de 5 años se le conoce como lupus monogénico. Y aquí, además de que juegan factores ambientales para el desarrollo de esta enfermedad, aquí sí tienen mucho componente genético y casi siempre hay un agregado familiar de antecedentes de familiares con lupus eritematoso sistémico. Y como ustedes saben, es más frecuente en mujeres, tanto en la edad adulta como en la edad pediátrica. Sin embargo, el rango es de 9 a 1 en adultos, pero en niños es de 5 a 1. O sea, realmente vemos que hay una mayor elevación de esta enfermedad alrededor de la adolescencia. Sigue siendo más frecuente en niñas, pero tenemos aún más casos de niños. Y el hecho de ser género masculino es un factor de riesgo para una mayor severidad de esto. Para nosotros poder diagnosticar lupus, el diagnóstico es algo muy complicado porque realmente no existe un estudio que a nosotros nos sirva para poder diagnosticar esta enfermedad. Realmente tenemos algo que se conoce como criterios de clasificación, que ahorita vamos a hablar de ellos, y estos criterios de clasificación nos sirven para nosotros decir si una persona o un paciente tiene lupus eritematoso sistémico, es decir, en realidad es una forma sistémica y no un lupus cutáneo solamente o alguna otra enfermedad reumatológica. En realidad, dentro de las manifestaciones que se presentan en lupus, hay muchas manifestaciones que también se presentan en otras enfermedades reumatológicas y es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial. En ocasiones podemos llegar incluso a presentar dos enfermedades reumatológicas distintas en un mismo paciente y a esto se le conoce como síndrome de sobreposición. Hasta ahorita se han descrito principalmente tres tipos de criterios de clasificación. El más antiguo de ellos es el del Colegio Americano de Reumatología, que es el ACR. La última vez que se revisaron estos criterios fue en 1997 y estos criterios están validados y son los que más tiempo se han utilizado. Sin embargo, a partir del 2012 tuvimos otros criterios que la manera de utilizarlos es un poco distinta a los del ACR y recientemente, el año pasado, tenemos unos nuevos criterios que se llaman ACR y EULAR. ACR es, como mencionamos ahorita, son los del Colegio Americano de Reumatología y EULAR es el Grupo Europeo de Reumatología. Y en realidad el objetivo de estos criterios de clasificación, más que lo ideal es que tengamos una sensibilidad alta y una especificidad alta. Recuerden que la especificidad nos va a ayudar a detectar realmente a los enfermos. Entonces, los criterios de ACR y EULAR 2019 tienen una alta sensibilidad hasta de 96.1% y una especificidad de 93.4%. Sin embargo, estos criterios todavía no están validados en niños y pues esto es lo que hace que también sea un poco más difícil manejar estas enfermedades en el grupo pediátrico. Para hablar de cómo se desencadena esta enfermedad, tengo estas imágenes que se me hacen muy didácticas para explicar a grandes rasgos y al final les voy a explicar ya a nivel molecular para que se lleven una mejor idea, pero realmente la patogénesis de esta enfermedad no es sencilla. Entonces, sabemos que es una enfermedad autoinmune, como ya mencionamos, y que puede afectar a cualquier tejido del cuerpo. Y esto inicia en un huésped susceptible, como lo mencionamos anteriormente, y puede llegar a haber distintos factores involucrados. Entonces, mencionábamos que los rayos UVB pueden estar involucrados en la patogénesis, y la manera en que esto sucede es que los rayos ultravioleta en pacientes que no tienen diagnóstico de lupus o en pacientes que tienen diagnóstico ya de lupus van a ocasionar esto.
Los rayos UVB van a causar una apoptosis de los queratinocitos. Los queratinocitos son, como ustedes saben, las células de la piel, y esto va a causar una ruptura, y por lo tanto, al momento de haber una ruptura, va a haber una liberación de antígenos nucleares, y dentro de esos antígenos nucleares va a estar el DNA, las histonas y otras proteínas que se van a formar anticuerpos contra estas proteínas. Todos nosotros, aunque no tengamos lupus, eso está sucediendo en nuestro cuerpo. Pero nuestro sistema inmunológico tiene algo que se llama tolerancia inmunológica. Entonces, nuestro sistema inmunológico detecta que está sucediendo esto y automáticamente va a desechar todos estos antígenos nucleares y no va a permitir que causen daño en nuestro cuerpo. O se pueden llegar a formar también algunos anticuerpos, pero como nuestro sistema inmunológico funciona adecuadamente y lo tolera, puede eliminarlos correctamente. Sin embargo, en los pacientes con lupus no es así, no los pueden eliminar. Entonces, lo que sucede es que el cuerpo detecta que está esta liberación de proteínas, DNA, histona y otras proteínas nucleares, forma anticuerpos contra estas proteínas, y sobre todo en un paciente que ya tiene una susceptibilidad genética, pues ocasiona la enfermedad. Lo que sucede es que están estos antígenos nucleares, después los anticuerpos que formó nuestro cuerpo, se forman complejos antígeno-anticuerpo, y estos complejos antígeno-anticuerpo se van a ir a través de la circulación sanguínea. Y estos posteriormente se van a depositar en otros tejidos, en cualquier tejido: riñón, piel, articulaciones, corazón, pulmón, cerebro. Y posteriormente, esto ya va a presentar las manifestaciones dependiendo del órgano que se esté afectando. Ahorita vamos a hablar de las manifestaciones también. Esta es una imagen que me gusta mucho porque se puede ver muy complicada, pero resume realmente la patología de esta enfermedad. Entonces, les puedo compartir las diapositivas si quieren, pero lo que vemos aquí es de una manera más científica. Vemos que está la célula apoptótica, que puede ser el queratinocito que utilicé yo de ejemplo, y entonces se libera el material apoptótico, y esto va a generar un material nucleico, que es lo que viene aquí, que es peligroso, y el linfocito B, que es un linfocito B autorreactivo, va a crear los anticuerpos de los que hablábamos ahorita. Posteriormente, esto va a causar una activación del complemento, y es por eso que los pacientes con lupus pueden tener también consumo del complemento, sobre todo de niveles C3 y C4. Posteriormente, se van a activar las células plasmáticas, que esto va a causar un aumento de la síntesis de interferón alfa, que esto a su vez va a causar un aumento de la inflamación a nivel sistémico, y posteriormente inicia toda la coestimulación entre los linfocitos para la producción de las citocinas, que va a causar finalmente el daño celular. Esta es otra imagen de un artículo que me gusta mucho porque vemos cómo es la progresión del lupus eritematoso sistémico. Entonces vemos, porque muchas veces nos preguntan los pacientes si hay alguna manera de que se pueda detectar antes de que presenten síntomas. Y en realidad es que muchas veces podemos hacer la toma de anticuerpos, pero hay anticuerpos que se pueden presentar incluso en población sana. Por ejemplo, los anticuerpos antinucleares los podemos ver hasta en 20% de niños sanos. Entonces, tener a un niño con anticuerpos positivos no significa que en un futuro va a desarrollar una enfermedad. Y sucede lo mismo en adultos, sobre todo con ciertos anticuerpos que son muy fáciles que se hagan positivo después de infecciones. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al interpretar los anticuerpos positivos, y siempre de la mano de una historia clínica y una exploración física. Entonces vemos aquí que existe un periodo donde los pacientes están asintomáticos y donde pueden tener predisposición genética y un estado susceptible, por así decirlo. Pero si se ven expuestos a factores ambientales que ya los mencionamos, como hormonas, patógenos, luz ultravioleta, dieta, toxinas, pues efectos citostásticos, lo que causa esto es una pérdida de la tolerancia, y la pérdida de tolerancia es lo que mencionábamos ahorita, que nuestro sistema inmunológico tolera la presencia de ciertos autoanticuerpos, de ciertos antígenos nucleares, pero los va a eliminar
porque esa es la función de nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, cuando se pierde esa tolerancia, más los factores gatillo, que son los que mencionamos ahorita, los factores del ambiente, esto desencadena ya la autoinmunidad. Y aquí en esta sección donde hay pérdida de la tolerancia y se ven expuestos a factores del ambiente es donde empieza la producción de autoanticuerpos, y ya una vez que estos autoanticuerpos están siendo depositados en los tejidos, inicia toda la cadena de inflamación y es cuando ya vienen los síntomas. En el caso del lupus inducido por fármacos, les puse aquí los medicamentos más frecuentes, esto es casi siempre pregunta de examen, y tenemos varios grupos para el desarrollo de esta enfermedad. Ay, disculpen. Entonces, los más frecuentes son los antiarrítmicos y los antihipertensivos, y de ellos tenemos la procainamida y la hidralazina. Sin embargo, les puse aquí otros dos, que estos son los medicamentos que se asocian al lupus inducido por fármacos más frecuente en pediatría. Entonces, los fármacos que se asocian al lupus inducido por medicamentos en niños, los más frecuentes son los anticonvulsivantes. De los anticonvulsivantes es la carbamazepina, y también es muy frecuente que utilicen durante la adolescencia por presencia de acné la aminociclina. Y entonces este es el segundo medicamento que causa frecuentemente lupus inducido por drogas en niños. Ahora, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que se conoce como la enfermedad de las 1000 caras. Y esto es porque en realidad puede tener muchísimas manifestaciones diferentes y se va a presentar de distintas maneras en cada persona. Por eso es una enfermedad que es difícil de diagnosticar, además de que no tenemos un estudio de laboratorio que nos ayude a confirmar el diagnóstico. Dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos manifestaciones neurológicas, pulmonares, articulares, cutáneas, cardíacas, renales, por mencionar algunas, porque como mencionamos al principio, puede afectar desde el cabello hasta la punta de los pies. Entonces vamos a mencionar más adelante cada una de estas manifestaciones y les voy a mencionar lo más frecuente de cada una para que sea más fácil para ustedes digerirlo y que se lo lleven y que sea más práctico para su práctica médica. Entonces, como todas las enfermedades sistémicas, vamos a tener síntomas constitucionales. Pueden presentar hasta el 50% de los casos fiebre, fatiga, pérdida de peso y mialgias. Esto tenemos que tener mucho cuidado principalmente cuando se tratan de pacientes pediátricos, porque lo primero que tenemos que descartar, y también en adultos, pero es más frecuente en pediatría tener que descartar un proceso neoplásico. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y ver realmente cómo es el patrón de la fiebre, si tiene algún patrón o no. La fatiga, cuando son adultos es muy fácil que lo refieran y les van a decir es que ya no me siento con tanta energía o me tengo que dormir más temprano, me cuesta mucho levantarme en la mañana. Y en el caso de los niños es distinto, sobre todo cuando están más chiquitos, porque ellos no te van a decir cómo se sienten, al menos que ya sean adolescentes, es más fácil que se puedan explicar, obviamente. Pero en casos más pequeños, la mamá te dice, lo que pasa es que mi niño está dormido casi todo el día, esto es lo que más refieren en la consulta, o te dicen, ya no hacen las mismas actividades que antes, o ya no quiere jugar con sus amigos, no quiere subir y bajar escaleras, etcétera. Entonces, antes de empezar a interrogar sobre síntomas específicos, dependiendo de los órganos, tenemos que descartar que no se presenten síntomas constitucionales y también tener mucho cuidado con la cantidad de pérdida de peso. Dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas, artralgias es algo muy frecuente. La diferencia entre artralgias y artritis es que artralgias es solamente dolor de la articulación y en artritis ya hay inflamación. Se puede llegar a presentar artritis hasta en el 70% de los casos, pero algo muy importante aquí es que la artritis, el lupus, es muy diferente al tipo de artritis reumatoide. En la artritis reumatoide sí es una artritis degenerativa, erosiva, y esto no sucede en lupus. Alrededor de un 10 a un 20% de los pacientes pueden llegar a tener artritis erosiva, pero la mayor parte de los casos son pacientes que además de tener lupus eritematoso sistémico,
tienen artritis reumatoide. Y a este tipo de enfermedad reumatológica por sobreposición se le conoce con lupus. Entonces tenemos que tener más cuidado. Como la artritis en el lupus eritematoso sistémico, la mayor parte de los casos no es erosiva y no es degenerativa, no somos tan agresivos en el tratamiento para la artritis como lo somos para otro tipo de enfermedades reumatológicas. Y alrededor del 90% de los casos van a presentar manifestaciones musculoesqueléticas como principales manifestaciones al inicio de la enfermedad. Las manifestaciones mucocutáneas, estas son de las más frecuentes tanto en adultos como en niños. Algo característico y clásico es el eritema malar, y quise ponerles esta imagen para que explicarles. El eritema malar es lo que nosotros le conocemos como el eritema en alas de mariposa, y le llamamos en alas de mariposa porque hay ocasiones que puede incluso afectar hasta la región superior del párpado y simula la imagen de una mariposa. Algo característico del eritema malar en lupus es que respeta los surcos nasolabiales y además va a cruzar el puente nasal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos al momento de hacer la exploración física y ver que realmente tenga estas características. En otras enfermedades reumatológicas, por ejemplo la dermatomiositis, donde podemos ver que pueden tener también un eritema facial que va a ser muy similar al eritema malar. Sin embargo, aquí los pacientes habitualmente también tienen eritema en la región frontal o en la región del mentón, que no es tan frecuente en los pacientes con lupus. Y otra cosa que quiero que se lleven es que el eritema malar no siempre es tan intenso como se ve en esta foto. Hay casos en donde sí, pero a veces en realidad el eritema malar es muy leve, entonces tenemos que ser muy cautelosos al momento de evaluarlo. Se pueden presentar úlceras orales y úlceras nasales. Las úlceras las podemos ver en el tabique nasal. Entonces, siempre que revisemos un paciente, ya sea pediátrico o adulto, que estemos sospechando lupus, siempre les digo, hacer la exploración física es como ser un detective, porque realmente tienes que buscar de cabeza a pies que no tenga áreas de alopecia, que no tenga caída de cabello, que no tenga lesiones de lupus cutáneo detrás de las orejas, ver las características del eritema malar, observar que no tenga úlceras en el tabique nasal, que no exista perforación. Y las úlceras orales, lo característico del lupus es que son úlceras indoloras, a diferencia de úlceras por otra etiología. Entonces, cuando el paciente cuando estemos haciendo el interrogatorio y que el paciente te refiera a si sí he tenido úlceras orales, pues hay que preguntar, bueno, ¿y cómo son? ¿Te duelen? ¿Cuántos días duran? ¿Te pones algún tratamiento? Etcétera. Entonces, lo característico es que estas úlceras sean indoloras. Los pacientes también pueden llegar a presentar fotosensibilidad. Esto quiere decir que cuando se exponen a la luz solar, llegan a tener un eritema en todas las áreas de exposición solar, principalmente en los brazos, piernas, el cuello UV en la zona del cuello y el signo de Chal, que es en la región de la espalda. Lupus discoide es otra de las manifestaciones de lupus eritematoso sistémico, que son las lesiones como las que les mencioné al inicio del cantante Seal que tiene en la región de eritema malar. El lupus discoide sí deja cicatriz, y en caso de que un paciente con lupus eritematoso sistémico además tenga lupus discoide, ahí sí somos un poco más agresivos con el tratamiento, porque ese es un tipo de lupus cutáneo que sí deja cicatriz. Por ejemplo, el eritema malar, que es un lupus cutáneo agudo, desaparece una vez ya controlada la enfermedad, desaparece fácilmente con medicamentos como plaquenil, que es la hidroxicloroquina, o con la cloroquina. Sin embargo, cuando es un eritema malar muy persistente, podemos utilizar un poco de corticosteroide tópico por algunos días, 5 o 7 días, y esto ayuda a disminuir mucho el eritema malar. Y por último, la alopecia. Hay pacientes que presentan alopecia generalizada, hay pacientes que van a tener solamente zonas alopécicas, entonces tenemos que buscar intencionadamente en la exploración física. Y hay otros pacientes que solo van a tener caída de cabello, y esto es lo más frecuente. Realmente no es tan frecuente ver zonas alopécicas, sino más frecuente la pérdida de cabello difusa y generalizada. Estos son los tipos de lupus cutáneo. El agudo es el que ya mencionamos ahorita, el eritema malar y la fotosensibilidad, que estos son lesiones cutáneas que no van a dejar ningún tipo de cicatriz.
Después está el subagudo, que tampoco debe dejar cicatriz, que es el anular, que es como el que se presenta en el lupus neonatal. Es un tipo de lesión cutánea en forma de anillo, donde la periferia se ve más intensa, más eritematosa, y se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. Y el pápulo escamoso es un tipo de lesión cutánea que se parece mucho a la psoriasis. Y el crónico, que es el lupus discoide, que estos son los que ya vimos que sí puede llegar a presentar cicatriz, son los que son más difíciles de tratar y es donde debemos de ser un poco más agresivos en el tratamiento. Cualquier paciente con lupus eritematoso sistémico puede tener estos tipos de lupus cutáneo. Sin embargo, los más frecuentes son lupus cutáneo agudo y del crónico el discoide. Existen otros tipos de lupus crónicos como el lupus profundos, que son lesiones violáceas que se presentan más frecuente en la cara. Son difíciles de tratar, pero algunas veces responden bien a los antimaláricos. Y el túmidus y el chilblain son dos tipos de lupus cutáneo crónico que se presentan a la exposición al frío. Las manifestaciones cardiovasculares, las más frecuentes son el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es cuando los pacientes tienen cambio del color de los dedos de las manos, dedos de los pies, orejas o la punta de la nariz. Esto puede ser secundario al frío. En países, por ejemplo, como México, sí lo vemos, pero no lo veía, por ejemplo, tanto como me toca verlo aquí en Canadá. Y obviamente mientras más frío sea, más intenso es el fenómeno de Raynaud y tenemos que tener cuidado porque a veces cuando el fenómeno de Raynaud es muy intenso, puede llegar a causar úlceras en las puntas de los dedos de las manos. Existen otras enfermedades reumatológicas, por ejemplo, la esclerosis sistémica o la esclerodermia, que es más frecuente ver un fenómeno de Raynaud intenso y lesiones de úlceras digitales. Esto también puede suceder en lupus, pero no tan frecuente. Podemos presentar vasculitis, derrame pericárdico, que el derrame pericárdico es parte de los criterios para hacer el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, y también puede presentar una valvulopatía o una endocarditis, que el nombre que recibe la endocarditis en lupus eritematoso sistémico es la endocarditis de Liebman-Sachs. Esta no es frecuente verla en pediatría. Las manifestaciones renales, lo más característico es la glomerulonefritis o la nefritis lúpica, que ahorita vamos a ver las clases que hay. No quiero que se aprendan exactamente las características de cada clase, solamente quiero que se lleven los datos más generales que habitualmente son preguntas de examen. Ahorita las vamos a ver más adelante. Pueden presentar síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, hipertensión arterial. Y esto, como platicamos en la sección de patogénesis, es secundario el depósito de los complejos de DNA, que es el antígeno nuclear, y el anticuerpo, el anti-DNA. Y van y se depositan en los glomérulos y esto desencadena la respuesta inflamatoria y liberación de las células endoteliales, mesangiales o epiteliales. Las manifestaciones renales no van a depender del grado de afección de la nefritis lúpica. Tenemos 6 clases de nefritis lúpicas que ahorita las voy a mencionar. Sin embargo, las manifestaciones no son exclusivas del tipo de nefritis lúpica. En algunas ocasiones se llegó a pensar que si es una clase, si hay 6 tipos, pero en algunas veces se llegó a pensar que si la clase era más alta, las manifestaciones podían ser más severas, y realmente no es así. Las manifestaciones no van relacionadas con la clase de nefritis lúpica, y eso es algo muy importante que tenemos que saber para la clínica. Y es por eso que se requiere de una biopsia renal, para saber qué tipo de clase es, porque solamente con las manifestaciones no podemos saber. Y tenemos que saber el tipo de nefritis lúpica, porque dependiendo de eso es el tratamiento que vamos a dar. No es el mismo tratamiento para todas las clases de nefritis lúpica. Por ejemplo, aquí tenemos la clase 1, la 2 y las 3. La clase, déjenme tomar tantita agua. La clase de nefritis lúpica tipo 1 es una nefritis lúpica mesangial mínima, que aquí es donde puede haber depósito de inmunocomplejos. Y si vemos abajo, puede haber algo de inmunofluorescencia en la biopsia. Sin embargo, no hay un daño estructural. Entonces, es muy raro que nos toque ver un paciente con nefritis lúpica que dé alguna manifestación y que requiera biopsia.
Casi siempre cuando hacemos biopsia puede ser desde la clase 2 hasta la 6, en realidad clase 1 no. Por ahí hay reportes de literatura de algo que se conoce como nefritis lúpica silenciosa y es un estudio donde agarraron pacientes sin tener manifestaciones renales y que recibieron biopsia renal y vieron que ya tenían daño de nefritis lúpica sin tener manifestaciones. Pero bueno, esto es algo muy controversial porque realmente no biopsiamos pacientes sin que tengan manifestaciones, ya sea de laboratorio o clínicas, puesto que realmente, si bien sabemos que la biopsia renal es un procedimiento seguro, pero pues tampoco es inocuo. La clase 2 es la clase de nefritis lúpica proliferativa o mesangial. Ese es el menor porcentaje también de los casos, alrededor del 20%. Aquí también tenemos ya depósito de inmunocomplejos también en el mensajio, pero aquí sí ya empieza a haber un poco de daño y un aumento de la matriz y la celularidad, si comparamos esta foto con esta. Y por lo tanto, como hay un mayor depósito de inmunocomplejos, tenemos una mayor visibilidad al momento de hacer la inmunofluorescencia. En el caso de la nefritis lúpica focal, que es alrededor de los 35% de los casos, también tenemos ya no solamente es el aumento de la matriz, sino que también empieza a haber proliferación de células endoteliales y mesangiales. Hay un depósito fibrinoide que puede llegar a causar trombosis y una insuficiencia renal grave. Entonces, si ven, conforme va avanzando el grado de la nefritis lúpica, van avanzando el daño a nivel renal. La clase 4 es la nefritis lúpica difusa o que también le llamamos proliferativa. Este tipo de nefritis lúpica, y esto es frecuentemente pregunta de examen, es el tipo de nefritis lúpica más frecuente que se ve en lupus, tanto en niños como en adultos. Es el tipo de nefritis lúpica más agresiva y es el tipo de nefritis lúpica con peor pronóstico. Esta se presenta hasta en el 60% de los casos y en este tipo de nefritis lúpica, además de tener proliferación endotelial y mesangial, vamos a tener ya el desarrollo de algo que se conoce como semilunas, que aquí no tengo una imagen donde se las pueda mostrar, pero las semilunas nos empiezan a hablar ya de un daño más crónico en el glomérulo. Y en ocasiones podemos empezar a ver algo de depósito de fibrosis, que cuando ya hay fibrosis no es un daño reversible. Aquí los síntomas, como les mencioné aquí abajo, pueden llegar a presentar hematuria con proteinuria moderada. La proteinuria en ocasiones puede ser intensa y los pacientes pueden desarrollar hipertensión renal o insuficiencia renal. En la nefritis lúpica membranosa, que es la clase 5, en ocasiones estos pacientes van a empezar con eliminación de proteínas en la orina. No es tan frecuente ver este tipo de nefritis lúpica y además es un tipo de nefritis lúpica difícil de tratar porque en ocasiones, como es un daño más crónico, estos pacientes tenemos algo que se llama como una proteinuria permisible, que son pacientes que a pesar del tratamiento van a continuar con proteinuria. Sin embargo, en estos pacientes tenemos que ser muy cautelosos con el tratamiento porque no requieren un tratamiento tan agresivo como con la clase 4. Y por último, la clase 6 o nefritis lúpica esclerosante. Este ya es el estado más avanzado de la nefropatía lúpica y es cuando ya hay una esclerosis completa del glomérulo y aquí el daño realmente pues ya es totalmente irreversible y se le conoce como una nefropatía terminal clínica y cuando esto sucede pues los pacientes son candidatos a un trasplante renal. Cuando los pacientes con lupus reciben un trasplante renal, la verdad es que la respuesta es bastante buena, tanto en niños como en adultos. Dentro de las manifestaciones hematológicas, eso es algo que vemos también muy frecuente además de las cutáneas. Y como ustedes saben, podemos llegar a ver distintos tipos de citopenias. Tenemos ciertos valores que ahorita los vamos a ver cuando les mencione sobre los criterios de clasificación. Pero podemos encontrar leucopenia, que son menos de 4.000 leucocitos, linfopenia por abajo de 1.500, neutropenia no es parte de los criterios, pero sí es parte de las manifestaciones que podemos ver en lupus, trombocitopenia por abajo de 100.000 plaquetas y anemia hemolítica. Y en ocasiones también podemos ver otros tipos de anemia como anemia crónica o secundaria al daño renal.
esta es una tabla que me gusta mucho porque vienen las citopenias que se ven más frecuentemente en lupus, qué tan comunes son y qué tenemos que buscar nosotros en los laboratorios para apoyarnos del diagnóstico y a su vez cuál es el tratamiento que se da. Entonces yo lo que quiero que vean solamente en esta imagen es que dentro de las más frecuentes está la anemia, que lo más frecuente que veamos es crónica. Realmente la anemia hemolítica sí es algo que escuchamos muy frecuentemente en lupus, pero afortunadamente no es tan frecuente como otro tipo de anemias que vemos. Y la leucopenia son las citopenias más frecuentes que vemos en lupus eritematoso sistémico, y el tratamiento va a depender porque realmente podemos tener, por ejemplo, trombocitopenia y a lo mejor el paciente va a tener 80,000 plaquetas y sabemos que el paciente no va a presentar un sangrado espontáneo. Entonces tenemos oportunidad de utilizar otros tratamientos, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que es un tratamiento, pues la mayor parte de las veces sin efectos colaterales y que le va a ofrecer un beneficio al paciente. Entonces, en el caso de lupus, el tratamiento no es una receta médica y se tiene que evaluar mucho y decidir de paciente en paciente, de caso por caso. Las manifestaciones pulmonares pueden presentar derrame pleural. La pleuritis pueden presentar con o sin derrame pleural. Algunos casos hacen enfermedad pulmonar intersticial. Es muy poco frecuente, pero está descrito, al igual que la hipertensión pulmonar. Y algo que no es tan raro es la hemorragia alveolar. Cuando los pacientes con lupus presentan hemorragia alveolar, el pronóstico es muy malo. La tasa de mortalidad es alrededor del 50 al 60%. Y esto incluye a pacientes pediátricos también. Las manifestaciones neuropsiquiátricas cada vez requieren más atención. Sabemos que para los criterios de lupus, los pacientes requieren presentar convulsiones que no sean de alguna otra etiología o psicosis, algún tipo de alucinación auditiva o visual. Sin embargo, hay muchas otras manifestaciones neuropsiquiátricas. Hay 19 síndromes neurológicos en lupus descritos y básicamente las manifestaciones neurológicas en lupus pueden ser de cualquier tipo. Entonces también tenemos que ser muy cautelosos en esta parte del diagnóstico y del manejo. En el caso del lupus pediátrico, tenemos mucho compromiso de disfunción cognitiva. Entonces los niños te dicen, por ejemplo, que ya no se pueden concentrar igual en la escuela, que les cuesta resolver los problemas matemáticos, por ejemplo, que su rendimiento escolar está bajando. Hablas con ellos y son pacientes que se tardan en procesar la pregunta y se tardan en responder. Es algo muy característico y lo vemos mucho al inicio de la enfermedad. Sin embargo, puede presentarse incluso después. También puede presentar delirio y la cefalea, que es algo también que vemos muy frecuente y a veces es difícil decir si en realidad se trata, o sea, si en realidad es secundaria lupus o no, porque hay muchísimos otros factores que nos pueden dar cefalea en pacientes con lupus. Simplemente los medicamentos que utilizamos, los esteroides, cefalea es un efecto colateral. Entonces también tenemos que ser un poco cautelosos al momento de decir si es o no secundaria a lupus. Y un tipo de cefalea que decimos que es secundaria de lupus es una cefalea muy intensa que no responde a ningún tipo de medicamento y que en ocasiones requiere medicamento narcótico intravenoso para controlar el dolor. Estas son unas imágenes del libro de reumatología y las puse solamente para que vean toda la variedad de manifestaciones neurológicas que se pueden presentar en lupus. Hay algunas, por supuesto, que son muy poco frecuentes y hay reportes de caso, como por ejemplo la miastenia gravis, los desórdenes, trastornos autonómicos, enfermedad desmelinizante crónica o polirradiculoneuropatía. Sin embargo, hay muchos otros muy frecuentes que realmente tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, la cefalea. Si preguntan manifestación neurológica más frecuente en lupus, cefalea, hasta el 95% de los casos. Pero puede haber alteraciones del estado de ánimo, depresión, convulsiones, ansiedad, enfermedad cerebrovascular, trombosis, corea, síndromes desmielinizantes, meningitis aséptica. Entonces, son 19 síndromes del sistema nervioso que podemos ver involucrados en lupus. Y en estas diapositivas les puse ya por último los criterios para
para que vean cómo, qué criterios nosotros tomamos en cuenta para decir si un paciente tiene lupus eritematoso sistémico o no. Y si bien esos criterios, como mencioné, no están validados en la población pediátrica, sin embargo, sí los utilizamos. Entonces, estos son los criterios de la CR de 1997, que estos criterios para nosotros decir que un paciente tiene lupus, tiene que tener 4 de 11 criterios. No sé por qué, me acuerdo. Me voy a enfocar más en estos criterios porque son los... No, esa gente es mutativa, qué cagada que es bueno, es bueno. Doctora, disculpe un momento. Walkiria, por favor, ¿puedes cerrar tu micro? Es bueno, ¿sí o no? Y de ahí el otro dice, viejita, Walkiria. que te dé en este hermoso. Gracias. Doctora, puede seguir su ponencia. Ok, no sabía qué estaba pasando. Ok, entonces me voy a enfocar más en estos criterios porque los demás incluyen algunos de estos y también por cuestiones de tiempo, pero si tienen alguna duda, les voy a dar mi mail y no duden en escribirme. Entonces, para yo decir un paciente tiene lupus eritematoso sistémico, tiene que tener 4 de estos 11, ¿ok? Entonces, el primero es el eritema malar, que ya les expliqué cómo es. Es un eritema fijo que puede estar elevado o puede ser solamente un eritema muy, muy leve sobre las prominencias, sobre las mejillas, que incluye el puente nasal y respeta los surcos nasolabiales. El lupus discoide, que ya les enseñé las lesiones. Estas lesiones, acuérdense que dejan cicatriz. Ningún otro tipo de lupus cutáneo nos va, agudo, subagudo, nos va a dejar cicatriz. Entonces, este es más frecuente, la fotosensibilidad, que es el eritema en áreas expuestas al sol, obviamente después de la exposición solar. La presencia de úlceras orales, que casi siempre se presentan, esto no les dije, se presentan más frecuente en el paladar duro, ¿ok? Que es el sitio donde tenemos que buscar intencionadamente. A veces revisas así rápido cavidad oral y si no eres muy cauteloso y no exploras realmente toda la cavidad oral, se te pueden pasar esas úlceras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y como les dije, habitualmente no son dolorosas. La artritis, que es una artritis no erosiva y casi siempre involucra 2 o más articulaciones para poder contarse como criterio clínico. La serositis, que es la pleuritis o el derrame pericárdico, el trastorno renal. Los pacientes presentan proteinuria por arriba de 0.5 gramos al día o pueden llegar a tener cilindros, ya sea eritrocitarios, tubulares, granulares. El único tipo de cilindro que no entra como criterio de lupus es el cilindro hialino, porque eso se pueden presentar por muchas otras causas, incluyendo deshidratación. Las manifestaciones neurológicas, las que entran como criterio, son las crisis convulsivas. Por supuesto, en ausencia de otro trastorno relacionado, tenemos que descartar que no se trate a secundario a ninguna otra patología. Y la psicosis, también descartar que sea secundario a cualquier otro trastorno, ya sea metabólico o medicamentoso. Los trastornos hematológicos, la anemia hemolítica con reticulocitos, leucopenia, como vimos, por debajo de 4,000. Esta tiene que ser en 2 o más ocasiones. ¿Por qué? Porque es frecuente secundario un proceso viral tener leucopenia o linfopenia, por eso nos piden que sean 2 determinaciones o más. La linfopenia tiene que ser por debajo de 1,500 y la trombocitopenia por debajo de 100,000. Esta, con una vez que la veas en la biometría hemática, es suficiente. Y siempre en ausencia de medicamentos que puedan causar estas citopenias. Los trastornos inmunológicos, como el anticuerpo anti-DNA de doble cadena, la presencia del anti-SM o presencia de anticuerpos antifosfolípidos, principalmente los anticuerpos anticardiolipinas o el anticoagulante lúpico, o podemos tener un BDRL positivo, pero eso es un falso positivo. Como la treponema pallidum puede llegar a tener muchos fosfolípidos en la membrana, esto nos puede dar un falso positivo en el caso de que el paciente presente anticuerpos antifosfolípido, como las anticardiolipinas o el anticoagulante lúpico. Y por último, el anticuerpo antinuclear, que este es un anticuerpo que se ve por inmunofluorescencia. El patrón más específico de lupus es el homogéneo, sin embargo, cualquier patrón es importante para el lupus. Nada más acuérdense que tenemos que ser cautelosos al momento de interpretar los anticuerpos de nuestros pacientes. En el caso de los criterios del 2012, dijeron, se van a seguir necesitando 4, pero ahora tenemos más criterios, van a ser 17. Y de estos 4, forzosamente tiene que ser un clínico y uno de laboratorio.
Entonces, lo que haces pues es ver si tu paciente tiene alguno de estos, de los que vienen aquí, por ejemplo, la alopecia y los anticuerpos de CUMS directo positivo. Este anticuerpo, si tú tienes un paciente que tiene un CUMS directo positivo, tiene que ser sin presencia de anemia hemolítica. El simple hecho de tener un CUMS positivo te habla de presencia de anticuerpo. Entonces, teniendo un CUMS directo positivo, que eso no estaba incluido en los del ACR, o niveles del complemento bajo, también te pueden contar para el diagnóstico de lupus sistémico. Y por último, estos son los de EULAR ACR 2019. Aquí lo que dijeron fue, ok, asignaron un puntaje a cada una de las manifestaciones, obviamente después de hacer muchos estudios y ver cuáles tenían más peso para el diagnóstico de lupus. Pero lo que hicieron fue asignar un puntaje y lo que se requiere ahora es que los pacientes junten 10 o más puntos entre estos para nosotros poder decir es un paciente con criterios para lupus eritematoso sistémico. Y el tratamiento, esta tabla me gusta mucho porque básicamente son los tratamientos, esta tabla es del libro de reumatología pediátrica, pero el tratamiento en lupus eritematoso sistémico en adultos es muy similar. Entonces, la hidroxicloroquina, el antimalárico, que seguro lo han escuchado mucho ahorita con todo lo del COVID-19, la hidroxicloroquina es un medicamento que tratamos de que los pacientes con lupus estén de por vida con él. Si bien uno de los efectos colaterales de este medicamento es la retinopatía, porque hay una cantidad del medicamento que se puede acumular en la retina, pero esto es después de 6 años de uso y después de dosis muy grandes que nosotros no utilizamos. Por ejemplo, aquí hice una dosis de 4 o 7 miligramos por kilo por día. Sin embargo, las últimas guías del 2016 de oftalmo, del Colegio Americano de Oftalmología, nos dicen que la dosis debe ser menor a 6 miligramos por kilo. Y en realidad los efectos colaterales por este medicamento son muy pocos y está demostrado que los pacientes con lupus que están en hidroxicloroquina tienen, además de una enfermedad controlada, tienen menos tasa de recaídas, y los pacientes con sospecha de lupus, que les llamamos lupus incompleto o lupus incipiente, cuando tienen manifestaciones pero todavía no cumplen criterios, son pacientes que también se ven beneficiados con la hidroxicloroquina porque retrasan el desarrollo de lupus. Entonces es un medicamento que realmente siempre utilizamos. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos solamente en caso de dolor realmente no nos ayudan a controlar las manifestaciones de esta enfermedad y dependiendo del órgano afectado es el medicamento que utilizamos. Por ejemplo, en caso de vasculitis o alteraciones, ya sea vasculitis cutánea o vasculitis sistémica o alteraciones hematológicas, podemos utilizar metotrexato o aciatioprina. Cuando los pacientes presentan lesión renal o lesión neurológica, utilizamos micofenolato o ciclofosfamida. Depende de lo que el paciente tenga acceso a y depende de la gravedad. Si es un paciente, a veces tratamos de iniciar siempre con micofenolato porque es un medicamento también que es muy bien tolerado y responde muy bien a los pacientes con lupus, pero cuando son pacientes que no tienen buen apego al tratamiento, que no pueden comprar el micofenolato porque es muy caro, son pacientes que tenemos que poner en tratamiento con ciclofosfamida, que son infusiones intravenosas una vez al mes con muchos efectos colaterales. Sin embargo, sabemos que funciona bien tanto para neurolupus o nefritis lúpica, entonces también lo utilizamos. Y tenemos medicamentos nuevos como las terapias biológicas, como el rituximab, el belimumab, que son medicamentos que si bien no tienen tanta eficacia como micofenolato, por ejemplo, ciclofosfamida, son buenos para algunos tipos de lupus. Rituximab funciona muy bien para alteraciones hematológicas, para ciertos casos de nefritis lúpica, trombocitopenia, y en el caso de belimumab es muy bueno para pacientes que tienen mucho compromiso de manifestaciones cutáneas y articulares, como para esos pacientes con lupus leve, les va muy bien con belimumab. Entonces, realmente el tratamiento pues va orientado de caso por caso y por supuesto que usamos los esteroides sistémicos. Sin embargo, la meta siempre es no utilizarlos o quitarlos lo más rápido posible por los efectos colaterales que tienen, tanto en adultos como en niños.
Y el pronóstico, la tasa de sobrevida de estos pacientes es a más de 10 años en el 95% de los casos. Como tenemos tantas terapias ahorita que han modificado y revolucionado el pronóstico de los pacientes, realmente la calidad de vida ahora es muy buena. Y dentro de los factores de pobre pronóstico que están descritos es la enfermedad renal, la clase 4, que es la más frecuente como vimos, hipertensión, aquellos pacientes de sexo masculino que empiezan con síntomas muy pequeños o muy grandes por allá de más de 45 años de edad, que tengan presencia de anticuerpos antifosfolípido o síndrome antifosfolípido, y aquellos pacientes que tienen actividad de enfermedad muy persistente, o sea que no llega a haber un momento donde realmente entran en remisión y que la enfermedad se empieza a controlar. Bueno, a ver si tengan alguna duda o pregunta, y les agradezco nuevamente su invitación para dar esta plática. Aló, perdón. Doctora Talía, ¿me escucha? Sí, sí las escucho. Agradecerle por la ponencia, muy buena ponencia, doctora. Tengo dos dudas, doctora. Uno es ¿por qué en el factor genético, cuál es el factor genético en sí que afecta más en mujeres y no en varones? No, el factor genético realmente afecta a los dos por igual. Vemos más prevalencia Ya, claro. Vemos más prevalencia de esta enfermedad en el sexo femenino. Se cree que es por el factor hormonal, pero realmente el factor genético afecta a los dos por igual y genera solamente susceptibilidad del huésped realmente. Ya. Ya, la otra pregunta más. ¿Cómo puede actuar lupus en niveles de altura? Por ejemplo, ya sea en la sierra, podemos hablar de Junín, a comparación de Lima. ¿Te refieres a que si puede ser más grave la enfermedad? Exacto. Realmente afectaría más a pacientes que tienen algún antecedente, por ejemplo, aquellos a lo mejor con síndrome antifosfolípido, que ya tienen algún trastorno de trombosis o algún antecedente de trombosis, por haber más hiperviscosidad de la sangre, que pudiera ser factor como predictivo para desarrollar alguna otra trombosis o que predisponga a trombosis. Sin embargo, la altura así como tal, que ocasiona una mayor actividad de la enfermedad o una mayor severidad de las manifestaciones de lupus, eso no está descrito. Ya. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Chicos, ¿pueden hacer sus preguntas en el chat? Doctora, le están haciendo algunas preguntas en el chat. No sé si usted las quiere leer o desea que yo se las lea. Déjame ver. Es que hice chiquito el chat. O si quieres, si pueden irmelas leyendo porque no encuentro la ventanita del chat otra vez. Oh, claro, no hay problema. A ver, Jonathan dice, ¿en qué lugares hay más casos de lupus? En Perú y a nivel mundial. Exactamente en Perú, desconozco qué áreas de Perú tengan más casos de lupus. A nivel mundial, en Asia, es el lugar donde vemos más casos de lupus y además son casos más severos. Yo creo que y sabemos que también es más severo y más frecuente en la población latina. Sin embargo, yo creo que un problema común en la población latina es que nuestros estudios de epidemiología no son tan buenos como en otras partes del mundo, y es por eso yo creo que no está tan descrito y no tenemos exactamente las cifras como se describen en otros países. Ok. Y a ver, Lucero dice, ¿a qué edad promedio se presenta el lupus? ¿A qué edad promedio? Sí, doctora. En niños, el lupus pediátrico lo vemos más frecuente en la adolescencia, entre los 12 y los 15 años de edad, y en el caso de adultos, entre los 20 y los 45 es el pico de presentación. Ok, gracias, doctora. Jonathan menciona, ¿cuáles son los criterios de laboratorio para el diagnóstico? Los criterios de laboratorio son los que vimos al final.
que son leucopenia, menos de 4.000 leucocitos, menos de 1.500 linfocitos, menos de 100.000 plaquetas, que tengan anticuerpos antinucleares, presencia de anticuerpos anticardiolipinas, anti-DNA doble cadena, anti-SM, anticoagulante lúpico, BDRL, y por último, otro criterio de laboratorio, pues son las manifestaciones renales, que es la proteinuria, más de 0.5 gramos al día, presencia de eritrocitos o presencia de cilindros. Y en los últimos criterios que les mencioné casi al final, en los SLIC del 2012 y en los de ACR regular 2019, se agregó el consumo de complementos, o sea, niveles bajos de C3, C4 y consumo de SH50. Ok, doctora, gracias. Lucero menciona cuánto es lo que detecta el ANA. El ANA son anticuerpos que se miden por concentraciones. Entonces, lo que hacen es tomar un poquito del suero al paciente y luego lo van diluyendo, y con esas diluciones son los títulos que ustedes ven al momento de que se reporta. Entonces, ustedes van a ver que dice 1 en 40, 1 en 80, 1 en 160, 1 en 320. Mientras más alto sea la titulación, quiere decir que más veces lo han diluido y siguen encontrando los anticuerpos positivos. Mientras más anticuerpos tengas, más difícil va a ser de dejar de verlos en las diluciones. Por eso una titulación alta te habla de mayor presencia de anticuerpos antinucleares. Y el positivo te lo va a dar el laboratorio. Eso cambia en cada laboratorio, pero casi siempre 1,80 es el corte y a partir de 1,80 se considera como positivo. Y otra cosa muy importante es el patrón. Pueden ver patrón nucleolar, patrón homogéneo, patrón moteado fino, moteado grueso. Hay más de 100 patrones descritos de anticuerpos antinucleares y hay ciertos patrones que son indicativos de algunas otras enfermedades reumáticas. Anticuerpos antinucleares es algo que tomamos bastante en cuenta, obviamente, para lupus, pero no es exclusivo de lupus. Ok, doctor. Luis menciona principal No se escucha. factor de lupus en el desarrollo de la pericarditis y cómo es su fisiopatología. Perdón, ¿podrían repetir la pregunta? ¿Me escucha, doctora? Sí, ya escucho bien. ¿Cuál es el principal factor de lupus? ¿Cuál es el principal factor del lupus en el desarrollo de la pericarditis y cómo sería su fisiopatología? Si pudiera explicarlo en pocas palabras. Realmente no hay un factor como tal que digas, este es el factor que va a hacer que el paciente tenga pericarditis. No sabemos qué pacientes van a presentar qué manifestaciones. Son manifestaciones muy diversas. Algunos pacientes las manifestaciones cambian a lo largo del tiempo y hay otras que las manifestaciones siguen siendo las mismas. Pero no hay un factor que tú puedas predecir que el paciente va a desarrollar pericarditis. Y la fisiopatología de la pericarditis es la que veíamos en un inicio, que hay un acúmulo. Recuerden que los complejos inmuno-anticuerpo, inmunocomplejos de antígeno y anticuerpo van y se depositan exclusivamente a los tejidos y luego empieza toda la cascada de inflamación que vimos en la imagen y es lo que desarrolla esta inflamación en el tejido. En el caso del corazón, pues es el derrame pericárdico o la pericarditis. Bien, gracias, doctora. Sander pregunta, ¿cuál es la glomerulopatía con mayor porcentaje de nefritis lúpica y por qué? La que vemos más frecuentemente es la clase 4, porque realmente no lo sabemos, pero sí sabemos que es la más agresiva y que la que más frecuente vemos tanto en adultos como en niños. Bien, Dayana pregunta, ¿en qué población se presenta menos lupus y por qué? Es menos frecuente y es más leve incluso, o sea, cuando llegan a haber casos, las manifestaciones más leves es en los pacientes europeos. Y se cree que sea secundario a algunos factores genéticos que no están descritos todavía y también va relacionado con la etnia. Bien, Pierina menciona si la población afroamericana con lupus tiene mal pronóstico. Sí, tanto la afroamericana como los asiáticos y los latinos.
son pacientes más difíciles de tratar. Bien, Luis me pregunta si es más común el síndrome nefrótico o nefrítico en lupus. Es más, podemos ver los dos, pero realmente vemos más síndrome nefrótico que síndrome nefrítico. Bien, Gisela pregunta si hay una forma de evitar transmitir el lupus de madre a neonato. Si hay, gracias, muy buena pregunta. Y no mencioné esto, la manera en que lo podemos prevenir y está descrito principalmente para las manifestaciones cardíacas y cutáneas del lupus neonatal. Las otras manifestaciones son transitorias, cuando el bebé elimina los anticuerpos, que es alrededor de los 8-12 meses de vida, las manifestaciones como las citopenias y la transaminitis se van a eliminar. Y la verdad es que realmente no son severas y no requieren tratamiento. Entonces nos preocupamos más por la cutánea, que son las lesiones del rash anular, y también obviamente el bloqueo cardíaco, porque son niños que van a requerir marcapasos. La manera de prevenirlo, no al 100%, pero ayuda a prevenir los casos, es con el uso del Plaquenil, que es la hidroxicloroquina o la cloroquina. Está demostrado que las mamás que están con hidroxicloroquina o cloroquina durante el embarazo tienen menor riesgo de presentar niños con lupus neonatal con bloqueo cardíaco y con manifestaciones cutáneas. Y es muy importante que estén con el Plaquenil por lo menos 6 meses antes de la concepción, porque el Plaquenil toma tiempo en empezar a hacer efecto. Entonces se requiere que para el momento de la concepción la mamá ya tenga ciertos niveles de hidroxicloroquina en la sangre que nos ayude a evitar el bloqueo cardíaco. Bien, Vicky pregunta, ¿qué tan frecuente es el síndrome de Raynaud? Eso lo vemos, casi siempre es leve, no es tan severo y lo vemos muy frecuente. Yo creo que de 10 niños, de 7 a 8 presentan fenómeno de Raynaud. Y la última pregunta, ¿en la nefritis lúpica focal se puede no encontrar ANA y anti-DNA negativos? Esa es una buena pregunta. En general, en lupus, alrededor del 10% de los casos pueden tener anticuerpos antinucleares negativos. En los nuevos criterios se requiere, o sea, el requisito número 1 es que tengan anticuerpos antinucleares positivos para poder decir que tienen lupus. Entonces, eso ahorita está en revisión. Hay pacientes que pueden tener nefritis lúpica por biopsia y tener anticuerpos antinucleares negativos, sí, pero casi siempre tienen algún otro anticuerpo. Por ejemplo, pueden tener anti-DNA y la nefritis lúpica. O pueden tener el antinuclear solamente y nefritis lúpica por biopsia, no solamente con las manifestaciones. O algún otro anticuerpo para lupus y se lo englobas como lupus y lo tratas. Ok, doctor, esas son todas las preguntas. Nuevamente le doy las gracias por aceptar participar en nuestra charla y espero que en próximas o futuras charlas también pueda acompañarnos. Muchas Claro que gracias, sí, chicos. te agradezco Si mucho. desean seguirle a la doctora, pueden seguirla en Instagram como reumatóloga pediatra. Igual les voy a dejar el link y su cuenta en el chat para que puedan seguirla y ver todo su contenido. Muchas gracias, doctora. A ustedes, si tienen alguna pregunta, aquí les dejo mi mail, es taliadiaz.md@gmail.com para que me escriban con todas sus dudas y nuevamente muchas gracias por la invitación. Chicos, no se vayan retirando, por favor. Vamos a hacer un pase de lista final para poder cotejarlo con los registros en el post-test y posteriormente a cerrar el pase de lista vamos a pasar el post-test para que podamos evaluar sus conocimientos posterior a la charla. Vamos a cerrar el pase de lista a las 5:27 y posteriormente a eso vamos a enviar el post-test. Gracias.
El pase de listas es escribir tu nombre, tu universidad o AL, tu ciclo y tu correo electrónico, por favor.
Chicos, ya se hace el cierre de lista. Vamos a enviar el post-test y nuevamente muchas gracias por asistir a la charla. Pueden encontrar más charlas en la página de SCOM. Nos encuentran como @scom_UPCJB en Instagram y en Facebook como SCOM_UPCJB. Y a la doctora Talia le pueden seguir como @reumatóloga pediatra. Muchas gracias. Si tomaron fotos a la charla o screenshots, pueden etiquetarnos en sus historias de Instagram. Ahorita le mandan por este chat y también por el WhatsApp del grupo, pero igual vamos a cotejar los que hayan puesto sus nombres en la lista. Gracias. El puntaje mínimo es saber, bueno, los requisitos para recibir el certificado es haber hecho pretest, haber asistido a la charla, hacer el post-test y sacar un puntaje mínimo de 12. Eso es todo. Gracias. Sí, no se olviden, no se preocupen. El PPT y el video se los vamos a enviar con los certificados por sus correos electrónicos. Gracias.